Estela Gautier, antes que nada, bienvenida y muchas gracias por estar. Felicitaciones por el estudio, impecable. Gracias. Estela, 15 años de la Radio Libertadores en la que supiste trabajar. Seguramente hay muchas anécdotas del comienzo de Radio Libertadores, ¿no? Claro, porque fuimos fundadores, pero incluso yo ingresé a trabajar, entre comillas, a la radio antes de que la radio estuviera incluso al aire, lo que estuviera equipada, porque cuando yo llegué, la casa se estaba reformando, estuve esperando un mes más o menos, se demoraba un poquito el tema de los arreglos y la construcción, y como se me terminaban los tiempos a mí también de bancarme, digamos, en Salto económicamente, bueno, en ese momento estaba Di Giacomo, obviamente, que le dije que ya no podía esperar más, entonces me empleó ahí atendiendo, por ejemplo, el escritorio, que era un lugar que ya estaba más o menos terminado, el escritorio con un teléfono, y ahí venía a ser mi horario de 8 horas a atender el teléfono, ir haciendo alguna llamada, ya comentando que se iba a abrir la radio y algo así como para empezar yo a tener mis contactos. Que recuerdo que lo primero que tuve que familiarizarme era con los apellidos salteños, porque realmente apellidos muy raros, mucho apellido vasco y demás que no estábamos acostumbrados, pero eso me ayudó mucho cuando comencé el trato con la gente en Salto. Y obviamente que el primer contacto que el nexo fue Sergio Hornos, que fue directamente con Di Giacomo, y bueno, tuvimos unas largas charlas, largas entrevistas de trabajo y también de lo personal. Di Giacomo, si algo me enseñó es que uno puede ser buen profesional y puedes tener sus talentos, digamos, pero puede aprender. Ahora, a trabajar en equipo, a saber responder con respeto a la autoridad, a trabajar en equipo sobre todo, él trataba de ver eso en la persona, y primero hacerle entender eso, que primero ser buena persona, buen compañero, trabajar en equipo, y después lo demás lo vamos aprendiendo en el camino, y eso creo que para el comienzo de esta radio fue fundamental para todos los que comenzamos. En esa época con Miguel Teixeira, con Víctor Couto, que ya estaban trabajando, y Oscar Amaral también, que estaba un poco coordinándonos, y un trabajo después de mucha conversación con Di Giacomo, para prepararnos para cuando comenzara la radio. Y cuando ya estaba instalado, que estaba con los equipos, que faltaba la salida al aire por temas también de antena y de transmisor, nosotros veníamos y hacíamos el informativo como si estuviéramos saliendo al aire. Yo entraba a las 6 de la mañana, como tenía que entrar, venían Couto, Teixeira, preparaban informativos, sacaban noticias, incluso te hacían nota con la gente, obviamente diciéndole que todavía no iban a salir al aire. Y hacíamos el informativo tal cual si estábamos saliendo al aire, a las 6 de la mañana, ¿no? Y estuvimos largo, un mes o dos estuvimos haciendo eso. ¿Eso sirvió para poder salir bien al aire? Eso sirvió muchísimo, pero cuando salimos al aire estábamos más que entrenados, teníamos los tiempos muy medidos, porque es una cosa que también aprendí muchísimo del Chencho, fue administrar los tiempos en radio. No cansar con música, no cansar con notas muy largas, no, digo, saber administrar los tiempos para que la gente siempre estuviera enganchada, y el factor sorpresa también, mantener a la gente en la dinámica de la radio. Realmente aprendí muchísimo en los inicios de Radio Libertadores. ¿Cuál es el recuerdo? Lo decías recién en parte, pero ¿cuál es el recuerdo de Inocencio en este caso? ¿Qué te quedó de él principalmente? Bueno, yo hasta que comencé a trabajar en Libertadores había hecho unos primeros pasos en Difusora Soriano en Dolores, pero yo hacía algunas intervenciones desde Dolores, lo que se conoció como el primer puente radioeléctrico del país. El Mercedes estaba la radio y hacíamos contacto en Dolores a través de un transmisor también. Pero lo hacía de una manera bastante artesanal, digamos, ¿no? Y trabajaba en esto de manera muy vocacional y como hobby, en realidad, los trabajos que hacía en radio. Yo te puedo decir que de momento que entré a Libertadores aprendí realmente a hacer un trabajo profesional en un medio de comunicación. Desde el primer momento que empecé a hablar con el Chencho, porque él tenía... No era solamente el director, era un hombre de experiencia radial, que es otra cosa. Directores puede haber mucho, pero un director con trayectoria como trabajador de radio, no solo desde el llevar adelante un programa, sino que vender publicidad, cobrar publicidad, tratar con la gente, sabía todo de la radio. Entonces, si uno tenía interés en aprender,
con Giacomo aprendía todo. Así que mi gran maestro, si se puede decir, desde que yo comencé, ya te digo, como una forma de, como un hobby a trabajar en los medios, la primera persona que me indicó los caminos me fue Di Giacomo. Sinceramente, para mí fue el gran maestro en este trabajo que seguí haciendo después durante mucho tiempo como mi profesión, en realidad. Estela, viviste los inicios de esta radio desde adentro, ¿no? Sí, y los conocés mejor que cualquiera. ¿Cómo ves la radio hoy? Quizá un poco desde afuera o desde otro medio, pero ¿cómo ves después de 15 años Radio Libertadores? Veo que sigue teniendo la misma impronta de Di Giacomo en el sentido de lo que es la seriedad y la responsabilidad también en el momento de informar, que esté en todas las partes, que uno sea responsable al momento de salir al aire, que se respete y no se subestime al que está del otro lado. Son todas cosas que aprendimos en aquel momento. Y es más, tengo una anécdota de cuando hacía, ya te digo, vinimos mucho tiempo haciendo simulacro de informativo. A los pocos días que habíamos salido al aire y que salía impecable, un chiste de Miguel Teixeira me hace tentar de risa cuando yo iba a decir está transmitiendo, porque terminaba el informativo, iba al cierre y yo tenía que decir en vivo está transmitiendo, y la característica de la radio. Y cuando dije está transmitiendo, me empecé a tentar de risa y cerré el micrófono y le pegué la música. Si alguien me asustó un día enojado fue el Chencho, porque vino furioso. Yo lo desconocí, realmente tenía toda la razón, porque decía, un trabajo limpio como se hizo, no se puede enchastrar con una tentación, y todos lo sabíamos que era así, pero fue el momento, viste que las tentaciones de risa te pasan cuando menos lo esperás. Y bueno, y ese día fue para mí un golpe tan fuerte, viste cuando te reta la persona que vos más querés y que menos lo esperás, que te duele, todo te duele. Me acuerdo que quedé tan ahogada que no pude seguir durante todo el día transmitiendo. Y el Chencho después lo llamó a Oscar, no sé qué le pasa a Estela, podés venir a seguir con la... Quedó eso, para los que estábamos en ese momento, no nos olvidaremos por el resto de nuestras vidas. Pero fue la única vez, digo, pero tan así era del respeto y lo estricto que era la salida al aire, el respeto con la gente. Y es lo que veo que mantiene la radio también, en todo eso, ¿no? No conozco cómo es el trato de los compañeros de ustedes, cómo es, pero en aquel momento éramos todos compañeros, Juancito Rosa, que estuvo también, la gente del equipo deportivo también que tenía su zafra, pero que eran una cantidad y que les preparábamos los refuerzos para cuando se fueran de viaje, que después cambiaron los refuerzos por alguna que otra cosa que alegraba más, pero todo de manera muy sana, ¿no? Lo difícil que consideran los medios, que es vender. Acá había un equipo de venta que teníamos distribuida la ciudad y que todos los días teníamos que llegar, también yo de tarde hacía la venta. Teníamos que llegar con los clientes que habíamos visitado, el que sí porque sí, y el que no aceptó porque no aceptó, y se hacía un trabajo, pero muy serio. Por eso te digo, desde todas las áreas la radio tenía un trabajo muy serio, y que, por eso te digo, lo felicito porque parece que mantiene, pero además viendo los adelantos que tienen ahora también en el estudio, creo que viene siguiendo esa línea que tan profesional, ¿no?, que marcaba Di Giacomo. Estela, ¿qué debe aportar desde su punto de vista, en este caso, un medio de comunicación hoy a la sociedad? ¿Y qué es lo que nos está aportando quizá de alguna manera? Es amplia la pregunta, yo voy a agarrar una frase que tengo también de otra persona que hoy día me está enseñando mucho, que es el coordinador de Radio Uruguay Sodre de Montevideo, que es Carlos Montero, un gran periodista, que estamos dejando mucho de lado lo importante por lo urgente. Es decir, a veces corremos atrás de la agenda, somos pocos y no tenemos mucho tiempo, entonces corremos mucho detrás de la agenda y lo urgente no nos deja tiempo para lo importante, de repente. De repente se nos escapa algún dato interesante para seguir. No se hace periodismo de investigación, también los tiempos son medios difíciles para hacer un periodismo de investigación, no son los mismos códigos, han cambiado mucho los códigos, hoy día, hace 15 años, han cambiado mucho. Los códigos, digamos, cuando uno denuncia algo y la otra persona simplemente viene y contesta. Hoy las reacciones no son tan de frente a frente y de palabra, son otras las reacciones que uno encuentra en la gente. El enojo primero, muchas cosas.
Y me parece que es eso que nos falta, pero por falta de tiempo, porque hacemos mucha cosa, además los que estamos en los medios hacemos mucha cosa. Entonces no tenemos ese tiempo de sentarnos y pensar, decir, bueno, ¿qué está pasando en Salto, por ejemplo, con los asentamientos? De repente pasa un problema en un asentamiento, vamos a ese, pero en la globalidad, ¿están avanzando, no están avanzando? ¿Por qué están? Digo, no nos vamos a los detalles. Y que a veces en el detalle está la causa realmente de los problemas que vemos después. Eso es lo que me parece que nos falta a todos. De repente capaz que hay medios que lo están haciendo, lo están intentando y uno desconoce. Bien. Lo que me parece en la generalidad, ¿no? Estela, un saludo final para los 15 años de la radio. Bueno, un saludo final, pero le voy a decir a la gente de la radio que yo dejé mi sudor el 16 de febrero, el día antes de la inauguración en esta radio, porque el 17 se hacía la fiesta de inauguración. Yo me iba porque además es el cumpleaños de mi madre, entonces viajaba para Dolores, pero el día antes me lavé todos los pisos que hay en este edificio, que estaban con toda la pintura pegada de los últimos días. Bueno, saqué, fregué con jabón, sequé piso hasta quedar exhausta, para que después todos disfrutaran de la inauguración de la radio. Y son cosas que realmente llevo muy grabadas en mi corazón, son parte de mi vida y van a seguir siendo parte de mi vida. Y aquí di mis primeros pasos profesionales y el saludo, bueno, y todo el deseo de lo mejor que veo que siguen por ese camino y de seguir siempre respetando al oyente, ¿no? Que creo que es. Y otra cosa, no dejen los cuentos de la Andricina, porque cuando vengo en el ómnibus de la 1:30 de la tarde, el chofer de la línea 6 viene escuchando a la Andricina siempre. Bien, gracias, Estela. Bueno, a ustedes.